Muy bien, chicos, el tema es sinónimos. Y bueno, antes de empezar a leer la definición, les menciono de que la palabra sinónimos viene de dos voces que están en otro idioma, que es el griego. Primero está sin, eh, que significa semejante o parecido, y ónimos o noma, que es nombre. Entonces la palabra sinónimos, desde su etimología, desde su origen, significa semejante al nombre. Por tanto, nos podemos dar cuenta, ahora ya en el significado pleno de ahora, el significado semántico, que son palabras que presentan, dice, significados semejantes. Por ejemplo, la palabra muerto y la palabra difunto son dos palabras semejantes en significado, son sinónimos y ambas hacen referencia a un ser pues que ya no tiene vida. Entonces, incluso me doy cuenta también de que ambas palabras tienen una semejanza absoluta, son totalmente equivalentes, tanto muerto como difunto. Y no son como que más o menos parecidas, son muy parecidas, completamente parecidas. Además, nos dice que las palabras sinónimas comparten la misma categoría gramatical. Una categoría gramatical es una, un agrupamiento de palabras en los cuales lo que ha acontecido es que cada palabra las han clasificado según su campo de acción. Por ejemplo, caminar, cantar, correr es una categoría que es verbo, ¿no? Si hablamos de ropero, mesa, vaso, computadora, son sustantivos, ¿no? Hay categoría verbo, sustantivo, adjetivo, que son características. Hay categoría artículo, el, la, los. Hay categoría adverbio, ¿no? Así que vamos a encontrar varias categorías y cuando hablemos de un sinónimo, ambas palabras, aparte de ser parecidas en significado, deben tener una categoría gramatical equivalente. Por ejemplo, en la mención anterior de muerto y difunto, tanto muerto como difunto son categoría gramatical adjetivo. Yo puedo decir el perrito muerto, ¿no? ¿Ves? Y ahí la palabra muerto cumple de adjetivo, el perrito muerto o el perrito difunto, ¿no? Cumple también como adjetivo. ¿Sí? Y pertenecen al mismo campo semántico. Campo semántico vendría a ser a todo un grupo de palabras que tienen una vinculación entre sí, pero es mucho más grande. Por ejemplo, yo he usado la palabra muerto y la palabra difunto para referirme a los seres que ya no poseen vida, pero también puede haber muerto, difunto, oxiso, también puede haber finado, también puede haber ¿no? Fenecido, ¿no? Entonces hay varias palabras para poder eh, referirnos a muerto, incluso más palabras si nos ponemos a buscar ya en el español peruano, ¿no? Muy bien. Vemos como ejemplo que nos han puesto dos términos. A ver, orate y demente. A ver, yo sé que es un demente, ¿no? Un demente es una persona pues, que está loca, ¿no? Y un orate, como no sé bien qué es un orate, para saber si es un par de sinónimos o antónimos, lo busco en el diccionario de significados. Y aparece que es una persona que ha perdido el juicio. Entonces entiendo que tanto orate y demente significan lo mismo. Persona que ha perdido el juicio. Son sinónimos. Ahora, dice que son adjetivos. Y sí, sí lo son. Hago la comprobación. El niño orate hizo una travesura. El niño loco hizo una travesura. Pues, podría ser. Podría ser. Este, el anciano demente cayó por las escaleras. Ah, ok. ¿Ves? Anciano, persona, demente de la característica. El adjetivo. Ah, sí se cumple. Sí se cumple. Y como campo semántico es una personalidad, ¿no? O un trastorno, ¿no? Está dentro de los trastornos que pueden haber en la mente, como la locura, como la esquizofrenia, como eh, las personalidades múltiples, etcétera, ¿no?
un uso contextual, ¿no? Una persona orate, una mujer demente, ¿no? Etcétera. Primero hay que determinar el significado de la premisa. Luego, cuando ya sabemos qué significa la premisa, lo que vamos a intentar es idear o proyectar o recordar también palabras de significado parecido. Imaginemos que la premisa sea la palabra obeso, ¿no? Obeso es que tiene muchos kilos en el cuerpo, ¿no? Y podríamos hablar de que palabras parecidas a obeso serían gordo, ¿no? Gordo, mórbido. Entonces, ya, esa es la premisa. Entonces, la clave puede ser algo por ahí, ¿no? Mórbido, gordo, ¿no? Obeso. Una de esas palabras debe ser mi respuesta. Y en tercer lugar, elegir la palabra de significado más parecido. ¿Por qué? Porque puede ser de que hayan palabras como que las dos se parecen a la premisa, pero solamente una de ellas es la palabra, es la respuesta correcta. Por ejemplo, recuerdo mucho un ejercicio que hablaba sobre flaco y famélico, ¿no? Y la clave era marcar el que era más delgado. Entonces, muchos marcaron flaco porque, profesor flaco, el que no tiene mucha carne, no flaco. Pero la palabra famélico es mucho más que flaco, ¿no? Es un flaco ya que está puro huesito, como se dice. Entonces, la palabra sería famélico. Entonces, hay que tener mucha seguridad del significado de las palabras. Muy bien. Entonces, al ejercicio. Vedar, ¿no? Vedar es, por ejemplo, prohibir, ¿no? Por ejemplo, en Arequipa hay una parte donde se consumen muchos camarones, ¿no? Sopa de camarones. Chupe de camarones, ¿no? Le llaman. Pero en determinados meses del año, como creo me parece que es de enero a marzo, hay una veda, hay una prohibición de que ya no se casen los camarones, porque es la temporada en que estos animalitos salen a poder fecundar sus crías. Entonces, si los cazan cuando están fecundando sus crías, no se van a poder, no va a haber más animales nuevos para comer. Entonces, respetan ese tiempo para que los animales solitos puedan tener un ciclo de vida, ¿no? Entonces, ya sé que vedar es una prohibición. Entonces, de arranque marcaría dedo, ¿no? Pero, pero siempre es bueno saber las otras palabras, ¿no? Saber porque de repente una de ellas también está parecida y de repente hasta es una mejor respuesta. A ver, velar no tiene que ver, ¿no? Velar es como vigilar, no tiene que ver velar, vigilar con prohibir, ¿no? Litigar, no sé qué es litigar, voy hacia un diccionario. El diccionario dice que litigar es un proceso judicial donde la persona está buscando defenderse ante las autoridades. Entonces, litigar y vedar no tiene nada que ver. Incriminar es echar la culpa y acusar es señalar a alguien de culpable. Entonces, la clave correcta es prohibir, no hay dudas. Muy bien, ahí podemos ver cuáles han sido los pasos que se han tomado para poder llegar a las resoluciones. Mira, vedar, el verbo prohibir, prohibir por ley, ¿no? Se prohíben los estatutos, mandatos, ¿no? Por ejemplo, tuvieron que vedar la pesca de anchoveta, tuvieron que prohibir la pesca de anchoveta, ¿no? Paso 2, sinónimos de veloz, prohibido, impedido, estorbar, ¿no? Dificultar, ¿no? Muy bien, entonces el paso 3 es la clave prohibir. Me doy cuenta que vedar está como verbo y prohibir está como verbo. Entonces se cumple que son sinónimos y son de la misma categoría gramatical. Muy bien, entonces vamos ahora a pasar con los ejercicios, que estas ya son la penúltima parte del PowerPoint. El ejercicio nos dice, la dinámica del sistema planetario constituye un fenómeno análogo al funcionamiento de nuestro cuerpo. Cuando hablamos del sistema planetario, hablamos de nuestro sistema solar, hablamos de la estrella Sol y orbitan todos los planetas, inclusive el nuestro. Que esta forma en la cual se han agrupado como un sistema dice que funcionan parecido, ¿no? A nuestro organismo, ¿no?
Entonces, primero lo que veo de que ese es el contexto de la oración. Dos, veo que la palabra es análogo y voy a buscar el significado de análogo en mi diccionario, ¿no? Y me sale que tiene correspondencia entre sí. Que tiene correspondencia entre sí. Por ejemplo, yo podría decir que las alas de un ave son análogas a las aves de una abeja. No son iguales, pero tienen un mismo funcionamiento, ¿cierto? Muy bien, entonces debo buscar una palabra que se parezca a análogo en las alternativas. Muy bien, ¿cuáles son los sinónimos de análogo? Bueno, buscaría un libro y diría, análogo podría ser parecido, podría ser eh, semi-igual, podría ser semejante. Ah, la palabra semejante está ahí. Muy bien podría ser semejante, pero de repente también podría ser otra. A ver, voy a buscar. La palabra divergente. ¿Qué significa divergente? Que se separa, ¿no? Que es contrario. Ya, entonces esa no puede ser. La palabra retrógrado, que es contrario, ¿cierto? Que es contrario a las innovaciones y a los cambios. Entonces tampoco tiene que ver lo retrógrado con lo análogo. Y incomparable es que no tiene comparación, ¿no? Y perjudicial es que te hace mal. Entonces, no hay duda, la respuesta correcta es casa semejante. Pero me pide abajo algunas otras cosas más. Significado, ya habíamos dicho, que tiene correspondencia entre sí. Y tanto análogo como semejante están en la categoría de adjetivos. Porque yo puedo darme cuenta de que yo puedo decir las maderas análogas a tal cosa y ahí la palabra análogos cumple de adjetivo, igual que no, tu pantalón semejante al polo de Pérez, ¿no? También funge de adjetivo. Y finalmente el campo semántico, que vendría a ser comparaciones. Muy bien, el otro ejercicio, catapultar. Cuando hablamos de catapultar es pues botar algo con una catapulta, ¿no? Si alguna vez has jugado, perdón, esos jueguitos donde estamos en línea y se usan estas cosas, una catapulta vendría a ser como una arma de guerra en el cual una taza, como una especie de gran cuchara lanza objetos, ¿cierto? Las tira a gran distancia. Entonces, catapultar se parece mucho a lanzar, ¿cierto? Y podría haber catapultar, lanzar, tirar, ¿no? ¿Habrá alguna otra palabra? Asociar, no, alegrar, estar feliz, o tiene que ver, derrotar, no tiene que ver. Pero ¿qué es difamar? A todo que recurrir a un diccionario. Difamar es desacreditar a alguien, es como hablar mal de alguien, como que todos creen y confían en ese alguien y tú comienzas a hablar mal. Eso sería difamar. Entonces no tiene nada que ver difamar con catapultar. Muy bien, el significado es lanzar algo. La, tanto lanzar como catapultar son acciones, por tanto, categoría gramatical, verbo. Y como campo semántico, pues son acciones. Muy bien. Y hasta esta parte hemos llegado con la lección por este medio. Si es que necesitas poder reforzar alguno de los ítems anteriores, puedes darle una segunda mirada y así poder más o menos ir absolviendo tus dudas, pero recuerda que también a través de la plataforma Zoom, en el momento de clase con tu docente, puedes tener ese momento y así quedar con todos los conocimientos plenos. Muchas gracias por tu atención.